Buenas noches, familia TDT. ¿Están listos para una dosis de terapia de terror? En esta ocasión les traemos 3 escalofriantes relatos que los mantendrán al borde de sus asientos. Prepárense para sumergirse en un mundo de misterio, suspenso y terror. Y antes de que continuemos, me gustaría dar infinitas gracias a la ama del miedo, Leti G. Ella fue quien nos proporcionó algunas de las historias que vienen a continuación. Si no estás suscrito a su canal, suscríbete, es gratis. Tiene muy buenas exploraciones, no te las puedes perder. Dígale algún mensaje de que vas de nuestra parte. Que se vea lo unido que somos la familia TDT. Ahora, ¿están listos para adentrarse en lo desconocido? Entonces, acompáñenme en este viaje hacia lo sobrenatural. Sin más preámbulos, que los disfruten. Hola familia TDT. Hace unos 5 meses que entré a mi actual trabajo. Soy vendedor en una tienda departamental. Tal vez parezca casualidad, pero desde que entré a ese trabajo han pasado cosas extrañas en mi habitación. Ya van 3 noches por las cuales no puedo dormir. Cada noche, alrededor de las 3:25 de la mañana, tocan la puerta de mi cuarto. Las 2 primeras noches solo me despertaba y me quedaba quieto en mi cama, pero ya no se escuchaba ningún ruido. No iba a ver qué es lo que pasaba, pero justo la tercera noche me armé de valor. Cuando se escuchó que tocaron la puerta me levanté sin hacer ruido. Abrí la puerta y al abrirla no había nadie en el pasillo. Estaba en obscuridad. Cerré rápido la puerta, me metí en mi cama. En la mañana, mientras toda mi familia se preparaba para irse al trabajo, les dije sobre los ruidos en la puerta. Todos me aseguraron que nadie fue, que no escucharon nada. Como no podía dormir bien por los ruidos, comencé a bajar de rendimiento en el trabajo. Claro que daban bonos por cada venta que hacías. El ambiente laboral era pésimo. Todos, o casi nadie mejor dicho, se hablaba. Una semana después, llegó un compañero nuevo. Comencé a platicar con él. Nos volvimos bastante amigos. Un día mientras platicábamos en la comida, me comentó algo extraño. Que en las noches alguien tocaba su puerta a la misma hora. Llevaba algunos días así. En ese momento fue cuando le dije que yo también lo escuchaba en mi habitación. Pasaron algunos días. Ya nos veíamos cansados. Un día llegó mi amigo y me dijo: Oye, ¿crees en la brujería? Yo le dije que no, pero sí le dije: Bueno, ¿y por qué me preguntas? A lo que me contestó: ¿Sabes? Alguien nos está embrujando aquí en el trabajo para bajar las ventas de cada uno. Fui con una bruja, me hizo una limpia para quitarme ese ser que me mandaron y me robaba la energía. Me quedé pensando en lo posible que podía ser. No pierdo nada con intentarlo. Así que me llevó con aquella señora. Desde eso, dejé de escuchar los ruidos en la puerta. Pasaron unos meses y una señora del trabajo enfermó y después renunció. Mi amigo me dijo que era ella quien nos estaba embrujando y que recordara que todo se regresaba. Buenas noches, familia TDT. Saludos desde Colorado. Quería compartir esta historia que pasó hace unas semanas. ¿Alguien se ha topado alguna vez con alguna entidad que pueda enfermarte? Bueno, pasó hace unas semanas atrás. Tengo mis momentos de insomnio y cuando esto sucede, tiendo a irme a la sala a ver la tele o navegar libremente en TikTok sin perturbar el sueño de mi esposo. Él tiene un trabajo en el gobierno y aquí en Colorado. Está al menos a 30 minutos, pero con el tráfico y a pesar de ir por la autopista, tiene que viajar máximo 50 minutos para llegar a tiempo, así que sí se despierta bastante temprano. Por eso trato de irme a la sala cuando no puedo dormir. Pero era sábado, temprano, las 2 de la mañana para ser exactos. Salí de la habitación, recogí una de las mantas, me fui a tumbar en el sofá.
Encendí la televisión, conecté mis audífonos. No estaba cansada, pero dejé los audífonos parcialmente puestos para seguir siendo consciente de lo que me rodeaba. Unos 30 o 40 minutos después de irme, mi marido salió de nuestra habitación. Se acercó a mí, todo modorro, y se tumbó a mi lado torpemente. Creo que pasé por parálisis del sueño, dijo, tras unos segundos de silencio. Le pregunté a qué se refería, pero me dijo que lo olvidara y puso su cabeza sobre mi pecho. Estuvimos ahí relajados unos minutos, cuando nuestro gato, que seguía durmiendo en nuestra habitación, empezó a silbar. Nos miramos perplejos, pero nuestra atención fue captada de nuevo. El siseo de nuestro gato sonaba más agresivo. «¡Ey! ¿Vea? ¿Vea?», le hablamos. Mi marido se levantó y yo me quité completamente los audífonos. Antes de que mi marido se fuera para ver cómo estaba, mi gato salió disparado de la habitación chillando como gato salvaje. Corrió por el apartamento hasta el baño de invitados, y el corazón de mi marido y el mío se aceleró debido al susto. No nos movimos. No podía. Algo nos encajaba. La atmósfera se sentía pesada y no pude evitar temblar casi de miedo. Sin embargo, mi respuesta de lucha y huida se puso en marcha. Corrí a la habitación, encendí las luces. Parecía tranquilo, excepto por el lugar donde mi marido y el gato se acostaron por última vez. Nada parecía fuera de lo normal. Me asomé al cuarto de baño. Al encender las luces, no vi nada. ¿Se habrá vuelto loco mi gato?, pensé, con el corazón agitado. A ver, mi gato es muy calmado, bien portado. Se me hizo bastante raro que hiciera algo así. Mi marido entró poco después y miró a su alrededor. ¿Qué demonios fue eso?, le pregunté, pero su mirada se centró fuera de la ventana. Teníamos las persianas subidas y podíamos ver afuera del estacionamiento de los departamentos. Estaba nevando y una farola iluminaba la zona rodeada de niebla. Solo había un coche estacionado. Le devolví la mirada, pero él seguía mirando por la ventana. La expresión de su cara me preocupaba. «Cariño, ¿qué te pasa? ¿Qué estás mirando?» ¿No lo ves?» «¿Ver qué?» «Voy a vomitar», respondió rápidamente y corrió al baño sin decir más. Lo seguí y vomitó demasiado. Lo que más me preocupaba era que su vómito era negro, parecía alquitrán. Mi mente se dirigió directamente a sus órganos y nos fuimos al hospital de emergencias. Solo podía pensar que mi marido se estaba muriendo. Lloré durante todo el camino. Esperamos horas hasta que amaneció, y no salió nada en todas las pruebas que le hicieron. No tenía hemorragias internas, ni enzimas hepáticas altas, ni desgarros en el diafragma, nada de nada. Fuimos a casa de su madre por petición suya, una vez que le dieron de alta. De camino allá, nos quedamos en silencio. Todo el tiempo desde que vomitó, no intercambiamos palabras. Yo hablé en el hospital y le conté al médico todo lo que había pasado, mientras él permanecía callado y pálido. Incluso en ese momento, siguió sin decir una palabra. «Hunter, ¿qué pasó? ¿Qué viste?» Soy de ascendencia mexicana. Conozco todas las leyendas, pero lo que me dijo no me había preparado en absoluto. «Vi algo. Pensé que era mi imaginación, pero me saludó», susurró. «Era alto. Su cuerpo era delgado. La carne se pegaba a sus huesos. Tenía los ojos vacíos, pero sonreía. No puedo dejar de verla. Esa sonrisa maligna». No hemos vuelto a hablar de ello, pero ahora, cada noche, especialmente cuando está nevando, como hoy, cuando no puedo dormir, no puedo evitar mirar por la ventana, casi como si me atreviera que lo que había asustado a mi marido se manifestara y me enfrentara.
Quiero ver qué fue lo que espantó tan horrible a mi esposo y a mi gato. Hizo que mi esposo vomitara de ese horrible color. Gracias por leerme. Hola, buenas noches familia Tete. Quiero contarles una historia que me pasó hace un tiempo, y hasta el día de hoy sigo preguntándome qué fue lo que sucedió. Siempre creí en aquello sobrenatural, pues durante toda mi vida suele haber cosas que otros no podían. Incluso mi familia decía que se podía deber a que era un niño. Conforme fui creciendo, se volvieron más frecuentes los acontecimientos paranormales. Existió un punto en donde decidí dejar de prestar atención a lo que veía o escuchaba, haciéndome creer que lo paranormal tan solo era parte de mi imaginación o el miedo de nosotros mismos. En un momento de mi carrera universitaria, las cosas cambiaron. Los días jueves y viernes eran los días más agotadores de la semana, ya que en la mañana hacía mis prácticas profesionales y durante la tarde me iba a la universidad. El lugar en donde estudiaba se encontraba en el municipio de Oro de Hidalgo, en el Estado de México. Fue una mañana fría y helada. Me levanté de mi cama para prepararme e irme a mis prácticas. Tenía bastante frío. Se sentía que el día era diferente al resto, como si algo extraño pudiera pasar. Aunque bueno, creí que se debía a mi ansiedad que padecía esos días. Mi madre me decía que faltara porque me veía demasiado cansado. Sin embargo, tenía que ir porque tenía un examen por la tarde. No podía darme el gusto de faltar. Entonces, me marché. Durante todo el camino solo pensaba en estudiar. La mañana parecía eterna. Tras horas largas de práctica, decidí pasar a mi casa antes de irme a la universidad. Realmente queda cerca del lugar donde hacía las prácticas. Me di cuenta de que era bastante tarde. Me alisté para salir. Y justo antes de irme, mi madre nuevamente me volvió a sugerirme que me quedara. En verdad, creo que sí me veía realmente agotado. Aún así, no le hice caso y me fui a tomar el transporte para mi escuela. No tardó demasiado en pasar un taxi. Me subí al lado del conductor. Realmente no había visto su rostro, ya que tenía prisa. Durante todo el transcurso de mi viaje, mi mente iba ocupada estudiando la anatomía del corazón y unos cuantos conceptos que se ven en la carrera de enfermería. Yo era el único pasajero que iba a bordo, por lo que el silencio era inminente. Pero bueno, eso sí, me ayudaba a concentrarme más para mi objetivo y no sentirme nervioso por saber cómo saldría en la prueba. Bueno, todo parecía ir bien, aunque de un momento a otro el ambiente se volvió extraño. Después de varios minutos de silencio, este se rompió. Se escuchó el respiro del conductor con gran profundidad, y después, él habló. Me preguntó si creía en lo sobrenatural y todo lo extraño que rige el mundo. Todo eso que desconocemos, que si creía en Dios y bueno, más cosas. Su pregunta me dejó atónito. No me esperaba que de la nada alguien me preguntara eso. A ver, en realidad siempre he creído en lo sobrenatural y todo lo inexplicable, pero como ahora había dejado a un lado todo eso, me forzaba para creer que todo tenía una explicación científica. Traté de ser lo más profesional que se pudo y le respondí que no creía absolutamente en nada, ya que todo lo que sucedía tiene una explicación lógica. Aquel hombre no dijo nada en unos instantes, para después seguir hablando. Me contó que existía un pueblo el cual viajaba mucho, existían pinturas rupestres. Este lugar se llamaba Santo Tomás de los Plátanos. También me habló de las culturas mexicanas y creencias politeístas, de seres fantásticos y demás. Solo seguí escuchándolo. Él decía que debía de creer en lo sobrenatural, ya que el mundo estaba lleno de anormalidades que las personas ignoraban, y que no todo era basarse en lo científico. Según las experiencias de su vida, él había visto bolas de fuego en el cielo moviéndose de un lado a otro, algo así como dándome a entender sobre la existencia de brujas,
y que algunos de sus conocidos habían presenciado la existencia de seres que tomaban apariencia de los animales. ¡Wow! Al momento de platicarme eso, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. A ver, no sabía si creer en lo que decía o solo tomarlo como fantasía de una persona con mucha imaginación. La gente en ocasiones inventaba historias para asustar, y yo no dejaría que me sucediera. Seguí con mi postura de incrédulo. El hombre se cayó de la nada, y todo el camino se inundó de nuevo en un profundo silencio. No dijo ninguna palabra más. No sabía si se había molestado por no darle la razón o simplemente era todo lo que tenía por decirme. Sentí una sensación extraña, incómoda. Al llegar a mi destino me bajé del taxi y el hombre evitó mirarme. Su rostro reflejaba mucha seriedad. El resto de la tarde fue aparentemente normal. Llegó el examen. Por cierto, todo salió bien. Y la profesora nos dejó salir antes. Tenía planes de regresar a mi hogar, ya que debía realizar algunos deberes. Eran tan solo las 6 de la tarde y nuestra salida era hasta las 8. Así que aquellas 2 horas serían de bastante ayuda. Sin embargo, mis amigas María y Lucy querían aprovechar a su manera el tiempo. Una de ellas tuvo la idea de ir a una presa llamada Brockman, que se encuentra en el municipio que mencioné antes. Sentí un poco de angustia, ya que no tardaba en oscurecer. Aparte, aquel lugar era famoso no solo por ser turístico, sino por algunos accidentes que habían ocurrido en el pasado, los cuales causaron la muerte de bastantes personas. Olvidando lo anterior, accedí a ir con ellas, por lo que esperamos a nuestro amigo Jorge para que fuera por nosotros. Era él quien nos llevaba todos los días de regreso a nuestras casas. Era una persona más mayor que nosotros, pero aún así podíamos confiar en él. María sugirió pasar por frituras y algo de alcohol, así que en la primera tienda que encontramos, nos detuvimos a hacer nuestras compras. En esos instantes, nuevamente sentí una angustia en mi pecho porque la luz del día se estaba yendo. No dije nada. Posteriormente nos dirigimos hasta aquella presa, que tan solo se encontraba a unos 20 minutos de la escuela. Me sentía demasiado inquieto, así que tomé mi teléfono y la visión familiar. Llegando a la presa Brockman, mi celular dejó de tener señal, y la luz dejó ese lugar. Sin embargo, había gente, y eso era algo bueno, lo cual por unos instantes hizo que olvidara mi angustia, a pesar de que se hallaban en otras zonas alrededor de la presa. Algunas personas parecía que vendían alimentos, otras acampaban. Avanzaron los minutos y la oscuridad se hizo más presente. Pero a pesar de eso, la luna llena ayudaba a ver un poco dónde nos encontrábamos. Decidí tranquilizarme, disfrutar el momento, así que decidí beber mi primer cerveza. Los 4 amigos estábamos muy amenos platicando y recorriendo toda la presa. Llegamos a un lugar donde no había gente. No había nada de luz más que la que irradiaba la luna. Nos quedamos a orillas del agua a contemplar el panorama, sin salir del auto. Estuvimos unos minutos contando experiencias y anécdotas de la vida. Yo llevaba la mitad de mi bebida. La música estaba generando un ambiente relajante. De repente sentí muchísimo frío a pesar de estar en el auto. El lugar era bastante boscoso, así que pensé que se debía a eso. Mientras platicábamos, apareció un perro desde la parte boscosa. Se acercó. Tan solo merodeó el carro. No le prestamos atención. Solo era un perro inquietante a simple vista. Minutos más tarde se acercó a las portezuelas del auto, que bueno, allí en ese punto ya no se me estaba haciendo normal. El perro se dirigió a la parte de atrás del auto y una de mis amigas miró hacia esa dirección. Poco a poco su rostro se tornó de extrañeza, como si tratara de ver bien lo que era. Dirigí mi mirada un poco después de ella y aquel perro se percató de que lo observábamos. Hizo algo que nunca antes había visto en un perro. Es más, ni siquiera podía creer que lo estaba mirando a mis ojos. Ahí fue cuando todo lo que tenía explicación para mí dejó de tenerla.
Aquel animal parecía como si estuviera estirándose, cambiando al mismo tiempo. Lo hacía de una manera bastante rápida. Lo más aterrador fue cuando giró su cabeza de un lado a otro. Su cuerpo se retorcía y poco a poco se levantaba para andar en dos piernas. La luna ayudaba a verlo. Sin embargo, no se presenciaba claramente qué era. Mi amiga gritó desesperadamente, sintiendo que en cualquier momento se desvanecería por lo que presenciaba. Todos a su vez miraron. Aquel perro que habíamos visto ya no lo era. Ahora parecía ser alguien de dos patas, y su cabeza estaba en torno a nosotros como si estuviera viéndonos fijamente. Inmediatamente de eso, corrió hacia donde estaban los árboles y arbustos, pasándose cerca de unos alambres de púas. La verdad tenía miedo, y esta vez la ciencia no podía explicar lo que había visto. No sabía cómo reaccionar. Mi amigo, quien manejaba, encendió el auto lo más rápido que pudo y salimos disparados. Sin embargo, él no podía creer lo que habíamos presenciado. Tan solo logró ver un bípedo. Decidió regresar y echar las luces contra aquella criatura, pero solo pudimos ver a alguien o algo detrás de un árbol. Parecía no traer ropa, lo que era aún más desconcertante. Al presenciar eso, mi amigo decidió arrancar con todo e irnos de ahí. En verdad, no nos queríamos quedar a averiguar lo que realmente era. Pero yo estaba completamente cuerdo, sabía lo que vi y mi amiga había visto lo mismo. No era coincidencia. Aquella cosa corría a un lado del carro, como si estuviera persiguiéndonos. Todos gritaban de desesperación porque simplemente eso no era normal. Era tan rápido que equiparaba la velocidad del coche. Sin darnos cuenta salimos de la presa Brockman tan asustados y aquella cosa no la volvimos a ver. Todo el camino estuvimos callados. No sabíamos cómo hablar de eso. Y casi al llegar a nuestras casas, una de mis amigas y mi amigo, el que conducía, llegaron a la conclusión de pensar que tan solo era una persona depravada que quiso asustarnos. Pero los demás no estábamos conformes con esa explicación. Yo estaba seguro de que lo que estaba ahí buscaba algo más. Definitivamente no era un perro, y mucho menos un humano. De tan solo pensar cuáles eran las intenciones de esta criatura, se me estremece la piel. Aunque lo más extraño es el motivo de no atacarnos, tan solo perseguirnos. No quise contarle a mi familia de aquella experiencia sobrenatural. Sabía que me regañarían por irme a lugares solos, así que decidí irme a dormir un poco después de llegar. No dejaba de pensar en lo que había vivido. El miedo que tuve me había agotado, así que me quedé dormido. Casi al amanecer, a las 5 de la mañana, alguien entró a mi casa. Pensé por un momento que era mi madre, que ya se había levantado, pero no. Lo que estuviera o quien fuera, solo me rodeaba la sala y la cocina. Desde mi cuarto podía oír aquellos ruidos. No era un ladrón, porque no se llevó nada. Solo se dedicó a merodear. Después de unos minutos se marchó, dejando la puerta abierta. Mi abuela, quien siempre se despertaba pronto, escuchó a alguien salir, pero no vio nada. Se suponía que la puerta tenía seguro, no había forma de que entrara. No encontré un significado razonable o por qué había estado sucediendo todo esto, pero me temía que lo que había visto en la presa me hubiera seguido hasta aquí. Desde aquel taxista misterioso, aquella criatura en la presa, lo sucedido en mi casa, mi percepción cambió. Desde entonces no he dejado de contar esta historia, pues ha sido lo más sobrenatural que me ha pasado. Y bueno, lo más curioso es que solo vino a mi casa y no la de mis amigos. Gracias por leerme.